que siento. Déjame hablar sin palabras. Del Ecuador pasamos hasta Colombia, donde los campesinos siguen en una constante lucha para la devolución de sus tierras, mientras el gobierno habla de un desarrollo del país y la realidad, evidentemente, es otra. Allí hay hambre, hay miseria en el campo. Ya repasamos esa realidad. Además del dolor de toda la sangre derramada en 50 años ininterrumpidos del conflicto armado, sequía, miseria, hambre, desplazamiento e injusta distribución de tierras, los campesinos colombianos tratan de sobrevivir en un contexto de conversaciones decisivas por la paz que se ha desarrollado durante este 2015. El gobierno realizó un censo que arrojó que solo 6.3% del área rural es utilizada para cultivos agrícolas, mientras que el 93,7% está destinado a otras actividades como la ganadería. Esto según resultados del Censo Nacional Agropecuario. Para especialistas, el gobierno tuvo la oportunidad de crear políticas sociales eficientes y no lo hizo. Pueblos esperan que tras las conversaciones en La Habana, el Estado les devuelva lo que históricamente les ha pertenecido para construir una verdadera paz y hallar el camino de la reconciliación en el campo. Las comunidades originarias exigen devolución de sus tierras para poder sobrevivir y generar el sustento de sus familias. La respuesta del Estado colombiano sigue siendo el atropello y la arbitrariedad. Muchas de esas personas están en la actualidad en manos de ingenios azucareros. No obstante, en regiones como el Cauca, algunos campesinos lograron construir casuchas. Debido a décadas de políticas neoliberales en Colombia, la actual condición de miles de campesinos es crítica. En Sucre, desde hace meses, se vive una crisis humanitaria por falta de agua y alimentos, además de una injusta repartición de tierras. Los campesinos pierden su cosecha, no tienen para comer. En estos terrenos no hay ni alimentos, acueductos ni agua potable. El gobierno habla de desarrollo en el país y los campesinos se preguntan ¿de cuál? Estoy con otro de los campesinos que hacen parte de las 11 familias de la finca, de las 12 familias de la finca Nueva Esperanza. Estoy con el señor Marco Tulio Pérez Narváez. Él nos va a contar su trabajo, su vida y cuál es lo que viene haciendo como agricultor en esta finca que quieren por razones ajenas, personas que no le interesa esto, sino por ser mezquino, ser perverso, quitarle y despojarlo de estas tierras. Don Marco se va a dirigir a ustedes para que nos cuente su historia de vida. La verdad que tengo 25 años. Listo, ahora sí. La verdad que tengo 25 años de estar elaborando estas tierras. Aquí siembro yuca, maíz, plátano, de todo. Tengo 25 años de vivir aquí y cómo puede ser posible de que a nosotros nos quieran desalojar de estas tierras. Si yo soy desplazado y me van a volver a desplazar otra vez. ¿Eh? Yo no creo eso, ni creo que sea posible de que pues van a desplazar a uno. Además, nosotros aquí habemos 12 familias que vivimos de las labores que hacemos en el campo, de las siembras, de todo lo que hacemos aquí. Nosotros nos sustentamos de eso. Por ejemplo, si uno tiene los puerquecitos, una vaquita, lo que uno tenga, si a nosotros nos desplazan, ¿qué vamos a hacer nosotros con la familia de nosotros si nosotros vivimos del campo? ¿Ah? Del campo, y nosotros queremos la tierra porque nosotros, de esas tierras que nosotros obtenemos el sustento para la familia de nosotros. ¿La familia suya está compuesta por cuántas personas? Somos 7 personas. ¿Qué le dice usted al gobierno para que a usted no los despojen, no le quiten estas tierras? De que nos ampare, porque imagínate, nosotros prácticamente tenemos 25 años de estar aquí laborando estas tierras, vienen unos supuestos dueños que ahora quieren desalojar a uno, dicen que si uno no desocupa, vienen con las antibotines, a las buenas o a las malas, tiene uno que salir. Ahora también un juez por allá hizo un fallo que a favor de ellos. Porque yo no he demandado a nadie, yo no, es decir, la verdad que yo no me siento
No me siento culpado en nada porque yo a esos señores nunca los he demandado. Entonces, ¿cómo van a venir a decir que traen una orden de desalojo? ¿Por qué? Si yo tengo 25 años de vivir aquí y ellos tienen por ahí 10 años que fue que vinieron por ahí que sacaron que una hipoteca, no sé. 5 años. Bueno, 5 años que sacaron que una hipoteca. Eso no lo sé si es cierto o cómo es. Sí, ya sabían. La verdad que ellos sabían que nosotros teníamos 25 años de estar aquí. Entonces, si una persona se mete a la boca del lobo es porque quiere. Entonces yo lo que quiero es que nos ubiquen aquí mismo. Estamos ubicados, pues. Ahora esos señores no tienen... Les pueden preguntar cuántas noches han quedado aquí. Además hemos sido amenazados varias veces. Aquí habemos 7 personas. Dormimos 5 y 2 están pendientes porque como nos han amenazado, 2 nos trasnochamos, dormimos apenas 5. Entonces, ¿cómo es posible de que el gobierno no pueda ayudar a uno? Yo le pido al gobierno de que nos ayude. Más pendiente. Que dé la solución. Exactamente. El intenso verano que cubre a Colombia ha hecho que los campesinos de este país ahora sufran el desplazamiento por falta de agua y alimentos de pan coger, como nos lo contaron los habitantes del municipio del Carmen de Bolívar. Mi familia se fue a finales del año pasado por el asunto de la sequía y que no se pudo cosechar porque no llovía. Aquí hay más de 36.000 víctimas de la sequía. Son unas 112 comunidades las afectadas y son 7.108 familias, las cuales perdieron sus cultivos, perdieron sus animales y en estos momentos la situación de ellos es, reitero, de calamidad. Estuve visitando la comunidad de Caño Negro y en este momento ya salieron 4 familias desplazadas y hay 3 familias que nada más quedaron los cabezas de hogar. A Hato Nuevo salieron 5 familias. San Rafael salieron 2 familias, Mandatú salió una familia y hay un núcleo familiares que están compuestos en este momento por el papá porque ¿con qué agua le dan a los niños? Esta zona era la mayor productora de tabaco y aguacate del país. Esas grandes empresas desaparecieron y ahora también se ven amenazadas en desaparecer las microempresas familiares. En el año pasado y este año hemos tenido un percance que la agricultura toda se ha perdido. Todo esto que tenemos aquí alrededor, los campesinos perdieron maíz, yuca, ñame, ajonjolí, tabaco. Últimamente estamos viviendo es de lo que traemos, tenemos que comprar la agricultura ahora en el pueblo. Anteriormente se cortaban de 2.100 a 2.000 litros. El corte era para hacer el queso ya. De ese corte quedaban, por decir, 5 ollas para hacer suero. De esas 5 ollas nada más se está, como usted ve, 2. Anteriormente una libra de queso costaba 3.000 pesos. Yo creo que esto va para cierre. Los campesinos de esta región del país han manifestado que si no se soluciona esta crisis del agro en un lapso de unos 10 días por parte del gobierno nacional o departamental, ellos se irán a una movilización general donde participarán todas las veredas de esta zona. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Carmen de Bolívar, Colombia. Este es el Valle Encantado, es una finca de 128 hectáreas. Hay 15 familias dueñas de la finca, son en su mayoría viudas que perdieron a los esposos en el conflicto. Llegamos aquí con la idea y con la esperanza de desempolvar los sueños que nos habían pretendido sepultar. Mi familia es sobreviviente de una masacre, ocurrió en el año 89. Mi mamá estaba embarazada, tenía 2 meses de embarazo
La cría que llevaba era yo. Entonces, por esas razones, no conocí a mi papá. Nací en mi casa en Montería. Mi mamá no tuvo para ir al hospital ese día. Todos estos años siempre me he preguntado cómo habría sido la vida si hubiera conocido a mi papá. Por ejemplo, mi hermana Marta, que es la mayor de todas, a ella no le gusta que mi mamá sea libre. Y a ella no le gustaba la idea de volver al campo. Por mucho tiempo ella si veía un policía o cualquier persona armada, ella se enfurecía. Raúl, otro de mis hermanos, de un tiempo para acá empezó a sufrir de insomnio. Él decía que sentía que estaba atormentado porque se iba a ir al infierno. El médico le mandó unas pastillas. Él empezó a asistir a la comunidad religiosa del Señor Tito. Y esa idea le ha ido gustando. Fernando es un caballo desbocado. Él ya va a tener 30 años, pero se quedó de 15 todo el tiempo. De todos ha sido el que más ha mostrado como esa rabia. Antes, cuando estaba más chiquito, que lo mandaban a dibujar cosas, él dibujaba era un arma, y él decía que quería vengarse. Lilia, siempre cuando no estaba deprimida, está enferma. Todavía no nos explicamos si tiene una patología o no tenemos un diagnóstico claro en su caso. A veces parece que no fuera la persona más lúcida. A pesar de lo que le ha pasado a Fernando y a la Lucha, nunca han intentado matarse. Contrario a mí. Me tomé un frasco completo de veneno, un garrapaticida. Cuando me diagnosticaron un cuadro depresivo crónico. Y claro que me duele la ausencia de mi papá. Y claro que me dolió tanto tiempo todo lo que pasó. Lo único es que nosotros no vamos a hacer es empuñar un arma e ir a salir a matar al que nos hizo, al que mató a nuestros familiares, ¿sí? Porque nosotros nos diferenciamos de los actores armados. Mi idea del Valle Encantado es que podamos vivir aquí, podamos vivir en paz, podamos hacer las cosas que siempre quisimos hacer, tener esa tranquilidad que hace rato nos hace falta. Veamos cuál es la situación del agro colombiano. Mientras estamos aquí nosotros congregados, en este momento 50.000 familias de productores agropecuarios, casi todas ellas pequeñas y medianas, en sus casas sufren el estrés de que esas 50.000 familias en este momento sienten cómo les avanzan procesos ejecutivos en Finagro, procesos ejecutivos por deudas que no han podido pagar, que pueden terminar quitándoles las propiedades sobre sus fincas y sus parcelas. ¿Cuál es la situación del agro colombiano? Es una situación bochornosa, senadores y colombianos. Pobreza de más del 65%. Indigencia de más del 30%, compatriotas, 30% de los habitantes en las zonas rurales que todas las noches se acuestan a dormir con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. El desempleo, sumado con el subempleo, llega al 37% del total y el ministro de Agricultura se ufana por esas cifras con el alegato de que podrían ser peores y por supuesto, señor ministro, yo acepto que podrían ser peores, pero que no son buenas. Y además quienes algo entendemos de estos asuntos sabemos que las cifras, que el análisis técnico sobre las cifras de desempleo hay que mirarlo con cuidado porque lo que más preocupa en la lógica técnica y económica del agro de cualquier país no es tanto el desempleo como los bajos salarios. Y aquí lo que tenemos es que el 65%, cerca del 70% de los trabajadores rurales gana menos de un salario mínimo. Esa es otra cifra que hay que dar. En el solo gobierno del presidente Uribe, colombianos han sido desplazados de las zonas rurales de Colombia, más de 2 millones de colombianos. Colombianos que han sido desplazados, y estas son cifras de Acción Social, que han sido desplazados en parte por la violencia, claro, pero a mi juicio por sobre todo han sido desplazados por la pobreza, por la miseria, por la falta de oportunidades. Y en consecuencia con la anterior, una feroz concentración de la tierra. El índice de Gini, que es un
índice de tipo técnico para medir el grado de concentración de la tierra nos dice que tenemos una de las peores concentraciones de la tierra del mundo, que oscila entre el punto 87.5 y el punto 91. Y para darles una idea de la gravedad de lo que estoy hablando, les cuento que, por ejemplo, en Corea el índice de Gini es de punto 35 y en el Japón es de punto 40. Luego aquí los doblamos en ese indicador que, por supuesto, tiene que ver mucho con la democracia económica. Y la concentración de la tierra, ni siquiera para aplicarla de manera productiva. Colombia tiene hoy 9 millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola, con aguas y gente capaz de ponerlas a producir, que no está en producción o que está en ganadería extensiva o en rastrojos, porque el sistema económico que se ha impuesto impide que esas tierras entren a la producción como se quisiera. El área bajo cultivo, o sea, el número de hectáreas agrícolas hoy en Colombia es inferior al del año de 2002. Pasamos de 3.74 millones de hectáreas en producción a 3.5 millones de hectáreas en producción en el gobierno del presidente Uribe. El agro colombiano en estos 8 casi años ha crecido todo el tiempo por debajo del promedio del crecimiento de la economía nacional, prácticamente todos los años, con una diferencia bien notable en cuanto al promedio, o sea, que peor le va al agro que al resto de la economía. Las exportaciones, si nos han dicho que es que el modelo es un modelo de exportaciones, son otro fiasco de la política agropecuaria colombiana. En el 2002 Colombia exportó 4.3 millones de toneladas de productos del agro y en el 2008 exportamos 4.4 millones de toneladas, o sea, apenas 100.000 toneladas más a lo largo de casi una década, pero con este agravante, entre el 2005 y el 2008 las exportaciones descendieron en el 10%. Y si miramos por el lado de las importaciones, que es la otra cara de la moneda que encontramos, que el presidente Uribe llegó a la dirección del Estado con un país que importaba 6 millones de toneladas de productos del agro y hoy estamos importando casi 10 millones de toneladas del agro que reemplazan el trabajo de nuestros productores por el trabajo de los gringos y de los extranjeros, que le niega a nuestros compatriotas el derecho que le otorga a quienes no nacieron en estas tierras, y como si fuera poco, una política agraria sesgada a la concentración, como lo voy a demostrar, pero sesgada a la concentración de otra manera. Están persiguiendo a los campesinos productores de leche con el embeleco de las normas sanitarias, están persiguiendo a los campesinos productores de panela con el pretexto de las normas sanitarias, están persiguiendo a las gallinas campesinas con el pretexto de las normas sanitarias, y van cerrados 500 mataderos municipales en una operación que apunta a concentrar el sacrificio del ganado en manos de unos cuantos monopolios. Peor, senadores y colombianos, absolutamente imposible. Luego queda claro que la política de agroingreso seguro podrá enriquecer a unos cuantos compadres del gobierno nacional, pero no dinamiza la economía agraria colombiana. Decir lo que siento, déjame hablar sin palabras.